¿Cómo está mi gente preciosísima, hermosísima de orgánica? Esta vez les traigo el final de febrero de 2024. Casi todos los ejercicios del final están acá, excepto uno, que es de una reacción de halogenación de alcanos con cloro molecular. No se puede ver lo que sería la molécula de partida en ese caso, así que no está aquí agregada, pero dentro de todo, halogenación de alcanos es un tema bastante sencillo, así que por suerte la única reacción que no se puede ver es esa. De última, si quieren, háganse una molécula random, pónganle cloro molecular y si quieren me escriben y me dicen, mira, hice este ejercicio, está bien, está mal, y yo les digo. Pero dentro de todo, no creo que sea un problema muy grande que no esté. Pero bueno, arranquemos. En primer lugar tenemos este ejercicio que ya es un poco polémico. Yo en este ejercicio les digo, es un momento en el cual yo si estoy en el parcial y veo esto, me tengo que levantar y tengo que decirle, profe, no entiendo qué es lo que tengo que hacer acá. Tenemos dos opciones. Fíjense que los productos son bastante diferentes porque en uno tenemos más pasos. Depende de cuál es el criterio con el cual se supone que esta reacción ocurre. Después tenemos esta reacción que es sencilla y es bastante repetida, ya la hemos visto. Si es que no vimos uno igual, vimos uno bastante parecido. Y yo siempre insisto que en estos casos siempre es mejor ir por lo más sencillo. Acá tenemos que revertir un proceso de oxidación con un reductor. Acá tenemos una reacción donde vamos a tener que decidir cómo va a ser la reacción una vez que se vaya ese yodo. Aquí tenemos algo inverso a lo que habíamos visto antes con el reductor. Tenemos una oxidación y fíjense que en este caso tenemos más de un producto, que es algo que no sucede con la reducción. Aquí tenemos varios productos, ya que tenemos una competición entre SN2 y E2. Y por último tenemos el mecanismo, que tiene un producto y además tiene un pasito extra. Así que es lo que yo siempre les digo, en los mecanismos procuren de leer todo. Bueno, arranquemos. En primer lugar tenemos esto, tenemos una acetona y tenemos esta molécula de cianuro. Entonces el cianuro se va a agregar a la acetona y nos va a quedar esto. Después puede que suceda esto, como puede que no. Tenemos dos opciones. O primero la protonación esta con el cianuro, o más bien con el ácido cianhídrico, no sucede y se da con el agregado de iones hidronio, que sería lo que está en el paso 2. En ese caso tenemos A y B. En cambio en la otra voy a suponer que la protonación sí se da con el ácido y se forma el ácido carboxílico con el agregado del medio ácido. Yo me inclino por este lado porque en el teórico como no se explica mucho qué es lo que sucede, pero sí se muestra que se estaría reprotonando solamente con la presencia del ácido. Entonces, como yo les digo, en este caso yo me levanto y le pregunto, profe, ¿qué se supone que tengo que pensar acá? ¿Por qué les digo esto? Porque en este caso tendríamos A como este producto y después tenemos esto. Cuando tenemos este grupo ciano en presencia de este medio ácido, lo que nos termina dando es un ácido carboxílico. Ahora, esto es bastante complicado, esto requiere muchísimos pasos que yo se los listo acá, porque si los dibujo voy a estar 5 años y no importa realmente que ustedes recuerden todos estos pasos, pero tomen en cuenta más que los pasos, la dificultad que tendría dibujar todo esto y que ustedes lo tengan que recordar para el parcial. Entonces, esto es lo que me hace pensar que es como demasiado complicado como para irlo pensando. Además que yo no sé si ustedes ven justamente lo que sucede en este caso. Entonces, eso es lo que me da confusión. Es más probable que sea este el camino, pero no sé si ustedes han visto lo que sucede con este grupo ciano convirtiéndose en un ácido carboxílico. No me acuerdo si es típico de química orgánica 2 o si también se ve en orgánica 1. Pero como les digo, el teórico da la suposición de que con el ácido cianhídrico ya queda protonado, entonces este debería ser el camino según lo que el teórico explica. Entonces tenemos las dos opciones diferentes. Si ustedes vuelven a ver las reacciones que tenemos, podrían ser en cada uno de los casos A y B. Entonces yo en este caso, como les digo, preguntaría. Después tenemos esto,
donde si ustedes se fijan, los profes tienden normalmente a poner estos alquenos en lugares terminales. Entonces tenemos un alqueno geminal acá. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Nos facilita las opciones. Entonces podemos buscar cualquier reductor. Eso siempre en estos casos les digo, vayamos por lo más fácil, porque no nos van a dar puntos extra por poner algo muy difícil. Y lo más fácil es siempre hidrógeno en los metales. Entonces ponemos el hidrógeno catalizado por los metales estos y ya está. Nos sacamos un peso de encima, no tenemos que pensar nada más complicado. Vamos a ir al próximo. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos algo que en presencia de este reductor pasó a 2-metil-propan-1-ol o 2-metil-1-propanol, como a mí me gusta más. Primero, ¿qué es lo que recomiendo yo? Dibujemos el producto, veamos qué es lo que tenemos. Y después, veamos la reacción. ¿Qué es lo que yo sé del borhidruro de sodio? Es que reduce carbonilos a alcoholes. Eso, tómenlo en cuenta, subráyenlo, ya vamos a ver por qué. Entonces revertimos esta reacción. Lo que hacemos es oxidar el alcohol a carbonilo. Y lo que nos queda es esto. Terminamos con la reacción, pero tomen en cuenta que el borhidruro de sodio reduce carbonilos a alcoholes. Entonces un ácido carboxílico no va a poder ser reducido por el borhidruro de sodio. Solamente el hidruro de aluminio litio puede reducir los ácidos carboxílicos, ¿no? El litio, aluminio, hidrógeno 4. Entonces tomen en cuenta que esto sería como un reductor débil, entre comillas, comparado con el hidruro de aluminio litio. Como hay solamente dos, creo que es un poquito más recordable. Después tenemos la reacción 5, fíjense que la 4 es la de la halogenación con cloro. Pasamos a la 5 y ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos plata y tenemos este átomo de yodo. Entonces el yodo se va a tender a ir y nos va a dar el carbocatión primario. Entonces lo primero que tenemos que pensar es qué es lo que va a pasar cuando salga. Vamos a tener dos opciones. En primer lugar, podemos pensar que se va a mover este hidrógeno que tenemos acá, va a haber la migración de hidruro, que yo no la escribí acá, ¿no? Tomemos en cuenta que sería este guioncito como una ñ, el hidrógeno y la carga negativa. Y nos va a quedar esto. Y en la opción B, que ustedes lo pueden pensar, quizás también, vamos a tener la típica donde se mueve todo el carbono que está en el ciclo junto con los sustituyentes que tienen. Entonces abrimos el ciclo y con el par de electrones que tiene el carbono del ciclo que se abrió, ataca en el carbocatión primario y me lo cierra. Con el agregado de un metileno extra en el ciclo, entonces ahora terminamos con un ciclo hexano en vez de un ciclo pentano. Aquí les dibujo solo lo que sucede en el segundo caso. Y fíjense que podemos tener dos opciones diferentes. Porque no hay una opción prevalente, por más que si ustedes lo toman en cuenta que sería mejor para la reacción, capaz lo que sucede arriba. Sin embargo, tomen en cuenta que vamos a tener un carbanión, lo cual va a estar un poquito mejor en la opción de abajo. El carbanión va a estar más estabilizado en la opción de abajo. Entonces puede ser probablemente cualquiera de los dos, pero capaz el de abajo sería mejor. De igual forma, la opción A termina siendo la más conveniente energéticamente. Porque lo único que tengo que hacer es mover un hidruro. Solamente tengo que mover un átomo en vez de tener que abrir el ciclo y tener que mover 4 átomos o más, en este caso, y tener que volver a cerrar el ciclo. En vez de eso, la molécula tiene menos. ¿Y qué pasa al final? Tenemos un carbocatión secundario en cualquiera de los dos casos. Entonces, piensen ustedes en la molécula qué es lo que haría para gastar menos energía. Y es más conveniente mover un solo átomo en vez de mover 4 más, si voy a tener exactamente lo mismo. Entonces la opción A es la más conveniente para la molécula. Capaz es la que es menos vistosa, pero es la más conveniente. Después, una vez que ya tenemos elegido qué es lo que vamos a hacer, viene el ataque del etanol, la exposición, y nos puede dar este producto, que después va a perder el
el protón y nos va a quedar, acá como yo lo tengo dibujado, en R y S los productos de SN1. No tomemos en cuenta que es un ciclo que, como tiene ese metilo allá arriba, hace que los productos sean quirales. Después, lo que podemos tener por eliminación es cualquiera de estos tres productos, que yo acá los dibujé con colores diferentes. Y acá están todos dibujados. Fíjense que uno está bastante más sustituido que otro, que a su vez está más sustituido que el del medio, el amarillito, es el menos sustituido de todos. Entonces, este que está tetrasustituido tendría que ser el más estable. Entonces, estos son los productos que tenemos al final. Después pasamos a la 6, donde tenemos más o menos una reversa de lo que habíamos visto con la reducción. Entonces podemos plantear exactamente lo mismo. Y a diferencia de lo que habíamos visto antes con el reductor de borhidruro de sodio, en este caso tenemos un oxidante fuerte. Entonces tenemos más de una opción posible. Entonces podemos plantear la reversa de la reacción de nuevo. Pasamos del ácido carboxílico al aldehído, que puede ser una de las dos opciones. O también podemos plantear el alcohol. En cualquiera de los dos casos, con el agregado de este oxidante fuerte, vamos a terminar con el ácido carboxílico. Luego tenemos esta reacción. Vamos a tener el agregado de este alcohol desprotonado. Entonces, como siempre, yo les digo, cuando tenemos especie A en especie A protonada, nos olvidamos de la especie protonada. Y tenemos por SN2 este producto. Y vamos a tener por eliminación cualquiera de estos dos productos. Y fíjense que acá terminamos con un producto que es aquiral, porque partiendo de este carbono que tiene el metilo, cualquiera de las dos partes del ciclo me va a dar lo mismo. Y del otro lado vamos a tener un producto que sí me va a dar ROS, que ustedes lo van a tener que calcular eso, porque en Fischer, como es un ciclo, no lo puedo ver. Y estos van a ser los productos finales. Por último tenemos el mecanismo. ¿El mecanismo qué me dice? Escribir el mecanismo completo con los estados de transición y el intermediario correspondiente, o qué sé yo. Cloruro de acetilo y exceso de bromuro de etilmagnesio, seguido del agregado de agua. Muy bien, entonces, tenemos esto. Primero agregamos el bromuro de etilmagnesio en exceso y después tenemos el agua. Entonces, como un mecanismo, planteamos la estructura de resonancia, viene el bromuro de etilmagnesio, y fíjense que yo acá lo dibujé re detallado al bromuro de etilmagnesio, porque me di cuenta, cuando estaba haciendo este ejercicio, más o menos llegué a este paso y me di cuenta que estaba haciendo, sin querer, bromuro de propilmagnesio. Entonces, pienso que capaz es posible uno confundirse si uno simplemente dibuja las linitas con el bromo. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Dibújenlo un poquito más detallado, así se dan cuenta justamente de qué reactivo tienen, porque si no pueden cometer un error como el que hice yo. Capaz ustedes la tienen más clara que yo y no se equivocan, pero a mí sí me pasó y por eso lo dibujo así. Nos va a quedar esto que tenemos acá, y como el cloruro es un buen grupo saliente, se nos va a ir. Así que saluden a ese cloruro que se nos va. Nos va a quedar esto. Pero como estamos en exceso del organol magnesiano, vamos a volver a tener más de lo mismo. Y aquí, en el próximo paso, ya vamos a poder agregarle el agua. Entonces se nos va a protonar todo. Se va a partir el agua, nos va a quedar un pedazo por un lado, el otro pedazo por el otro. Y este va a ser nuestro producto final. Hacemos la revisión de si es quiral o no y nos damos cuenta que como agregamos dos veces la misma cosa, terminamos teniendo un producto aquiral. Pero al final del mecanismo, y esto es por eso que yo siempre les digo, lean todo el mecanismo, nos dice indique una reacción de formación del bromuro de etilmagnesio a partir de un halogenuro de alquilo. Esto es sencillo dentro de todo, simplemente tenemos el halogenuro de alquilo y lo único que hacemos es poner un magnesio en el medio. Nada del otro mundo. El mecanismo real es un mecanismo radicalario que es bastante complejo, pero no importa, porque esto no aparece en ninguna parte del teórico, es simplemente lo que es, pero no hace falta que ustedes lo sepan. Con que ustedes dibujen lo que está arriba, es perfecto. Y es así como termina todo el ejercicio y termina este final.
Así que espero que hayan podido resolverlo y si tenían alguna duda se la hayan podido sacar. Espero que puedan aprobar todo y nos vemos en el próximo video y si no, nos vemos por el grupo. Cuídense mucho.